versículos del 1 al 14, y si ya lo encontró, se puede ir poniendo de pie, por favor. Vamos a tener nuestra lectura. Carta de Jeremías a los cautivos. Jeremías capítulo 29, versículos del 1 al 14. Estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías, que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañéis vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos leer todos el 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Amén. Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, y ayuda, Señor, a que entre en nuestros corazones. Ayúdanos a creer las promesas que tienes para nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Te necesitamos. Y también te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo y guiando, Señor, a nuestro hermano Carlos, que va a traer el mensaje de la palabra en breves momentos. Pero pedimos, Señor, que abras nuestros corazones y que podamos estar receptivos, que podamos estar atentos a lo que nos quieres decir en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. He titulado este mensaje, el mensaje de esta mañana, un mensaje especial para ti. Un mensaje especial para ti.
Y cuando digo para ti, espero que te llegue a ti. No esperes que el mensaje haga el mismo efecto que hizo en otra persona, haga en ti. No, es para ti. Un mensaje especial para ti. De hecho, la palabra que está escrita, aunque es la misma para todos, pero es personal para cada uno. Porque muchos leen por cumplir. Allá se dice que la Biblia, y salen, digamos, hay libritos o digamos una guía, la Biblia, la lectura de la Biblia en un año. Lee de aquí, de allá, y a veces se lee por leer, pero debemos leer la palabra como el Espíritu nos guía a hacerlo. Y de ahí que nosotros, cuando vayamos a leer la palabra, debemos orar para que sea nuestro Dios el que nos hable. Yo no entiendo esta parte y la he leído por años y años y no entiendo. Cuando finalmente el Señor abre mis ojos y puedo ver y puedo entender exactamente lo que está diciendo y lo aplico a mi vida. Quisiera que apliques esta palabra a tu vida, verdaderamente. Y sí, hemos escogido Jeremías capítulo 29, los primeros versículos, y titula y dice: Carta de Jeremías a los cautivos. ¿De qué se trata? Si ustedes leen el libro de Jeremías, se van a dar cuenta de que Jeremías, el profeta, había estado profetizando por largos 40 años, o 40 años largo, acerca de la destrucción de Jerusalén. Y el Señor le había estado hablando continuamente de que si los caldeos invadirían Jerusalén. Años antes ya el pueblo de Israel, recuerden, digamos, que la nación de Israel se dividió en dos: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur se llamaba Judá, cuya capital era Jerusalén. El reino del norte tenía 10 tribus, el reino del sur 2 tribus. Y hace varios años el reino del norte había sido invadido. Y bueno, estaba desolado y solamente el reino del sur existía. Pero llegó el tiempo en que también dice la palabra que el reino del sur iba a ser destruido. Y por largos 40 años Jeremías estaba profetizando sobre esto. Y les decía que es mejor, que si quieren vivir, tenían que pasarse al lado de los caldeos. Pero claro, el pueblo no le creía. Y ahí vemos, si usted lee el libro de Jeremías, muchas cosas hacen en contra del profeta. Le decían que era un traidor. Y había otros profetas que profetizaban el bien para Jerusalén, pero solamente Jeremías profetizaba el mal, lo cual era lo correcto, lo que el Señor iba a hacer. Y bueno, como digo, por largos 40 años había profetizado, hasta que finalmente ocurrió. El pueblo de Judá fue transportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, que reinaba en ese tiempo. Y ahí parte de ellos podemos ver en el libro de Daniel cómo ellos fueron transportados. Daniel y sus amigos fueron parte de ese pueblo que fue transportado a Babilonia.
Entonces, tanto la ciudad como el templo fueron destruidos. Y muchos fueron obligados a salir del pueblo, a salir de Jerusalén. Y no es que iban en aviones o en carros, como ahora se manda, ¿no? Se va a deportar a alguien, se le manda en un avión y a las 2 horas ya está. No, ahí tenían que caminar. Mientras las personas que les llevaban, que les transportaban, iban en caballos, en carretas, ellos iban caminando, seguramente encadenados. Y mire, caminar por el desierto, estos calores que usted pasa aquí estos días son muy calientes, ¿no? No se imagina lo que es caminar en el desierto, por supuesto. Entonces fueron transportados desde el lugar donde habían nacido y crecido y formado sus hogares hacia un lugar totalmente extraño, donde ni siquiera ellos conocían y ni siquiera sabían cómo conducirse. No sabían a dónde iban a ir, no tenían casa, pero fueron transportados, llevados cautivos hasta Babilonia. Y en esas circunstancias ellos se sentían, por supuesto, abandonados y olvidados de su Dios. Pero todos sabemos que aunque Dios castiga, Dios llama la atención, pero Él nunca olvida. Él es misericordioso, inclusive con nosotros que no tenemos misericordia, Él se porta misericordioso. Allá en el Salmo 51 bien lo dice el salmista David: a un corazón destrozado, dice, tú, oh Señor, no le dirás que se vaya, sino le atenderás. Salmo 51, versículos 17 o 18. Entonces, hoy en día el pueblo inmigrante vive situaciones similares, porque usted salió de su tierra amada, dejó a su familia, y si tenía hijos, dejó a sus hijos, y vino acá en busca de un futuro mejor. Cuando de pronto usted se siente asediado, usted se siente que no sabe qué hacer por las circunstancias que le toca vivir. La televisión, el periódico, las noticias dicen esto se va a hacer de esta forma o de esta otra forma. Y lo que antes, cuando usted vino por primera vez, podía usted libremente conducir un carro, ahora ya no puede. O podía libremente ir a hacer una aplicación para algo, para una ayuda, ahora no puede. O tal vez puede, pero hay ese temor de que usted algo le va a pasar. Y hay constantemente en usted algo que no sé qué verdaderamente será de mí. Sí, hace unos días recibí un email de que tengo que ir a pesar de que yo estoy legal aquí, de que tengo que ir al NBA llevando otros documentos, porque claro, ¿cómo funciona el inmigración? ¿Cómo es lo que funciona? Miren, tiene base de datos. Base de datos es un lugar donde se acumula la información de usted, y eso se encuentra en grandes computadores. Y estos grandes archivos, grandes files, como usted quiera decirlo, se llaman base de datos.
los cuales, digamos, este grande file o archivo accesa a otros pequeños files de otro lugar y trae la información. Aquí está el archivo maestro que se llama, y eso tiene unos links para traer la información que se busca. Y entonces, claro, el MBA, cuando usted va a sacar una tarjeta, digamos una licencia, usted no dice si es residente o no. Tal vez dice dónde vive, y hay otras cosas que no dice. Pues ahora es necesario eso, porque inmigración va y chequea estas bases de datos, y a través de las bases de datos lo que ellos cogen los nombres y van a decirle, bueno, y a golpearle a la puerta. Así funciona. Yo tengo todo bajo regla y no tengo problemas. Sí, está bien, pero siempre hay que estar precavido, siempre hay que utilizar de precaución. ¿Ok? Entonces, en las circunstancias, por supuesto, en que se encontraba, y claro, como digo, nosotros en este caso, los inmigrantes, tal vez nos sentimos un poco como se sentían en ese tiempo los de la cautividad, que fueron a un lugar donde no conocían a nadie. Usted, bueno, aquí ha llegado y conoce y tiene sus familiares, pero a nadie más, y tiene que enfrentarse a este gran monstruo que es el gobierno. Cuando digo monstruo, quiero decir poderoso, a eso me refiero, grande en poder, de poder hacer cualquier, y claro, legalmente puede hacer cualquier cosa con usted, y usted se siente solo, olvidado. Así se encontraba el pueblo de Judá, solos, olvidados por Dios, porque seguramente ellos decían, si Dios nos amara, no nos hubiera permitido venir hasta acá, o ser deportados, ser traídos acá, transportados, acá a Babilonia. Pero como dije hace un rato, el Señor castiga, el Señor nos llama la atención, pero no nos olvida, no nos olvida. Entonces, en las circunstancias que vivía el pueblo de Judá en Babilonia, Jeremías le escribe una carta a los cautivos, y esta carta que ya leímos. ¿Para qué? Para levantar el espíritu decaído de ellos. ¿Para qué? Para instarles a que no desmayen. Y miren, y las palabras que dice en esta carta, no son palabras de él. No son palabras de él, más bien son palabras del Señor. Ahí lo dice. Aquí lo dice el versículo 4, 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Eran palabras de Dios mismo. Y esta palabra que está escrita también es para ti. A ti que has creído en el Señor, a ti que has puesto tu confianza, tu esperanza, tu dependencia en el Señor, si es que le has puesto, son para ti también. Porque el Señor te ha permitido venir y te ha sostenido acá, y Él te seguirá sosteniendo. Lo que necesitas es poner tu confianza y esperanza. Pero Señor, es que ya son varios años. Yo pensaba que después de un año, después de 2, después de 3, después de 5, después de 10, pero ya son 15, 20 años, y Señor, ¿cómo te sostuvo el primer año? Te sostuvo el segundo año, y el tercero, y el quinto, y el 10, y este año que es número 20, también te sostendrá. ¿Sí o no?
Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Entonces, ahora claro, yo no digo que es fácil. No es fácil. Porque una cosa es tener todo en regla y estar tranquilo, que otro que no tiene en regla y está intranquilo. Pero el mismo Dios que le permitió a esta persona que está tranquilo y que tiene todo en regla, y a su tiempo esta persona también estaba intranquilo, es el mismo Señor que ahora después en esta condición en la que te encuentras. Es el mismo Señor. Entonces, sí, como digo, era un mensaje de Dios para su pueblo, el cual en medio del castigo con el que lo había castigado, pero sus palabras eran palabras de esperanza, de misericordia y de amor. Como ya les dije, así dice, son palabras de Dios. Entonces, aunque no dice aquí en la palabra de que el pueblo judío fue un pueblo inmigrante, pero más que todo utiliza la palabra cautivo, que es mucho más fuerte, pero el pueblo de judío fue un pueblo inmigrante a la fuerza, porque el inmigrante por sí mismo decide venir de donde viene, y el cautivo, en este caso el pueblo judío, a la fuerza fue llevado, inclusive entre cadenas fue llevado, y cruzando el desierto hacia un lugar donde no conocían. Y no sabemos cómo vivieron los primeros días, los primeros meses, los primeros años, porque por largos 70 años estuvieron ahí cautivos y el Señor los sostuvo. Y claro, ahí podemos ver que el Señor verdaderamente les dice tres cosas, les dice a los cautivos. Les está diciendo allá en el versículo 5 que edifiquen sus casas, que edifiquen sus familias y que se multipliquen donde están. Y también les dice que trabajen por la paz de ese pueblo donde habían sido transportados. Esas tres cosas básicas les está diciendo. Miren, hagan casas, vivan ahí, multiplíquense, pero también ustedes vivan en paz y oren por el pueblo donde ustedes están, porque en la paz de ellos también ustedes tendrán paz. Esas son las tres cosas esenciales o generales que les dice. Pero si vemos un poquito más profundamente, también podemos ver otras cosas específicas que les dice. Y podemos decir que allá en el versículo 4, que Dios les llama a escuchar la voz de Dios. Y miren, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Primero, como dije hace un rato, no era una simple carta, sino era la palabra de Dios, que utilizó Dios a Jeremías para que les escriba, les mande esta carta a los cautivos. ¿Y por qué? Porque el Señor había visto cómo los cautivos se encontraban. Si ustedes, no sé si han leído el libro de Lamentaciones de Jeremías, y ahí dice lo que pasaban, cómo lloraban y cómo ellos querían volver a su amada Jerusalén y sufrían. Y por eso Dios, por medio de Jeremías, les manda esta carta. Como dije, son palabras de Dios para el pueblo.
Le está haciendo saber que Dios mismo es el que se está dirigiendo a los cautivos. No es Jeremías, sino Dios mismo, porque Dios está preocupado de ellos, de los cautivos. Les hace saber. También le está haciendo saber de que Dios mismo fue el que les hizo transportar de Jerusalén allá donde se encuentra. Fue Dios mismo el que les hizo permitió que eso pase. Y también les hace saber que este mensaje no es solamente para una persona determinada, sino para todos. Y por eso dice a los cautivos que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Era a todos, era un mensaje para todos. Por eso dije en un principio, este mensaje es para usted, para cada uno en particular. Pero puede ser de que usted lo tome de una forma y la otra persona de otra forma. El mensaje es uno solo. La palabra que se expone en la Biblia es una sola. Pero muchas veces nosotros utilizamos diferentes formas de comprenderla, de entenderlo, de ponerla en práctica, cuando nosotros deberíamos poner verdaderamente atención y pedir al Señor de que Él nos indique y nos ayude a ver qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros en la palabra. Tal vez a ti te haya pasado de la forma como sucedió al pueblo de Judá. No sabemos cuando saliste tú de tu pueblo, cuando tú saliste de tu ciudad, de tu país. Tal vez no conocías del Señor, o tal vez sí conocías del Señor. No sabemos, tú lo sabes. Pero lo importante es que estás tú aquí y que el Señor te ha cuidado durante todo ese tiempo, desde que te alejaste de tu pueblo, de tu tierra. Y estás aquí. Estás batallado, estás sufrido, pero el Señor te ha cuidado. Y tal vez tienes un trabajo que te demanda largas horas y tienes que estar parado por 10, 12 horas, tal vez adentro o tal vez afuera, en el sol. No sabemos. Pero estás aquí. Y cuando ha llovido te has mojado. Y cuando hace mucho frío no tenías una chaqueta lo suficientemente gruesa y el frío te hizo mucho frío. Pero estás aquí. Y tal vez hace un mes que no te pagaban y no tenías para comer. O tal vez no sabías dónde estar, la renta no tenías para pagar porque no tenías dinero. Pero estás aquí, ha pasado un mes, 2 meses y el Señor te ha bendecido. El Señor te ha dado, el Señor te ha provisto. No te ha dejado solo. Estás aquí. Y porque estás aquí tú puedes ver la misericordia de Dios para contigo. Nosotros a veces queremos ver grandes cosas. A veces estamos en la cima y nos gusta estar en la cima, ¿no? Pero cuando estamos abajo no nos gusta. Y cuando estábamos en la cima ni siquiera nos acordábamos de darle gracias a Dios. Y ahora que estamos acá, Señor, acuérdate de mí. El Señor nos enseña verdaderamente, si queremos aprender,
porque es necesario de que yo busque del Señor y glorifique el nombre del Señor, así como estoy en la cima, de la misma manera como estoy caído aquí. Cuando mensualmente ganaba un cheque de 5,000, 10,000 dólares, y ahora gano solamente 500 al mes. Nosotros debemos dar gracias al Señor, ser agradecidos por la misericordia del Señor. La misericordia de Dios no se ve en cuanto tú recibes, en las riquezas que tú tienes. No se mide de esa forma, por supuesto. Tal vez podrás medir, si es que se puede medir. No digo que eso es así. En el cuidado que tiene contigo diariamente, en el vestido que te provee, en el que a pesar de las circunstancias, Él te ha cuidado y no te has enfermado. Él ha protegido a tus hijos, tu hogar. Has estado enfermo y te ha dado sanidad. Cuando estamos en las alturas, esas cosas son pequeñeces para nosotros porque no las necesitamos. Pero cuando estamos abajo, sí nos damos cuenta. Y debemos dar gracias a nuestro Dios, por supuesto. Entonces, el Señor, como decía, Él te ha permitido llegar acá, y a pesar de todo, en su amor y en su misericordia, Él no te ha abandonado. Es necesario que recuerdes que nada pasa sin que el Señor no lo permita. El Señor permite que todo pase. Por lo tanto, es necesario que pongas tu mirada en Él y escuches su voz, porque sabes que Él quiere ayudarte. Él quiere ayudarte. Pero nosotros, por supuesto, nos hacemos de los oídos sordos. Versículo 5. El Señor les llama a actuar con decisión. Aquí a los cautivos les llama a actuar con decisión y les dice: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comer del fruto de ellas. Usted tiene que actuar con decisión. Seguramente el pueblo, si usted lee en Lamentaciones, cómo el pueblo se lamentaba por la situación en que se encontraban. Pero el Señor les dice, recuerden que es la voz del Señor, son palabras del Señor. Dice: miren, no se queden como están, levántense, edifiquen casas y vivan en esas casas. Disfruten del bien de esta tierra. Disfruten del bien de esta tierra. Mire, mi hermano, usted va al supermercado y tanto para el pobre como para el rico, ahí está lo que más nos gusta. Yo no sé qué es lo que más le gusta a usted. Yo no sé. Pero ahí está, listo. Ay, es que no tengo mucho dinero, pero para mañana no tengo, pero ahora me voy a hacer esta grande comidita, y usted lo disfruta. Hágalo de esa forma, mi hermano. Disfrútelo. No digo que malgaste. Disfrútelo cuando tiene oportunidad. A veces decimos nosotros: me voy a dar ¿cómo es lo que decimos? Me voy a dar un regalo yo mismo, algo así, un banquete. Bueno, hágalo. Me voy a dar, mire. Por supuesto, mi hermano. Si a usted le gusta eso tan rico, sí, ahora disfrútelo, cómalo eso. Y bueno, siga confiando en Diosito. Diosito, gracias por esto que me gusta a mí, lo voy a disfrutar con mi familia. Y bueno, eso es lo que les dice, que
Les llama a actuar con decisión. Edifíquense casas, habiten en ellas y viven como todos viven y vivan sin temor. Les llama a disfrutar de la riqueza de la tierra y que no vivan escondidos, porque grande es Dios para librarte, mi hermano. Grande es Dios. Pero nosotros a veces lo hacemos a Dios pequeñito. Cuando si tú estás sirviendo al Señor y obedeciendo al Señor, Él te va a proteger, Él te va a ayudar. ¿Ok? Entonces, como digo, no vivan escondidos, por grande es vuestro Dios, que les puede librar de cualquier circunstancia adversa. De la misma manera, el Señor te habla a ti ahora en las presentes circunstancias. Nos habla en estas presentes circunstancias en las que vives. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Yo no sé, pero seguramente es grande. Por eso estás un poco temeroso. Porque uno no se tiene temor de algo pasajero. Uno no se tiene temor porque se tiene ahorita un poquito de hambre. No. Se tiene temor de cosas que le tocan, que le llegan. Pero mira, mi hermano, considera esto: que Dios es más poderoso que todas las circunstancias que tú estés pasando y que son adversas a ti. Él es mucho más grande y mucho más poderoso, y Él te puede ayudar, Él te puede librar, te puede libertar. Pon tu confianza, tu esperanza en Él. Pero claro, siempre debes poner tus ojos en el Señor de todo, que es nuestro Padre, y no en las circunstancias. Pon tus ojos en el Señor y no en las circunstancias en que estás pasando, porque si tú pones tus ojos en las circunstancias que estás pasando, te vas a sentir peor todavía. Te vas a sentir todavía más mal de lo que te sientes. Alégrate, confía en el Señor. Versículo 6 dice: les llama a trabajar esforzadamente. El Señor les llama a los cautivos a echar raíces donde estaban. Echar raíces quiere decir que se casen, que tengan hijos y que sus hijos tengan hijos. O sea, que usted sea abuelo, que usted sea bisabuelo, tatarabuelo, yo no sé. Eche raíces donde está. No viva temeroso de esas cosas. No, voy a trabajar 1 año o 2 años o 5 años o 10 años y después me regreso. Eche raíces aquí y estése aquí. Disfrute la vida, disfrute a sus hijos, porque sus hijos no van a regresar allá, sino que aquí van a estar. Y usted quiere disfrutarlos, ¿no es cierto? Usted quiere disfrutarlos a sus hijos. Estése aquí. Dios ya le ha permitido venir acá. Estése aquí, eche raíz. Eso es lo que les dice el Señor. Que no se sienten a lamentar la situación pensando en lo que habían dejado atrás. Les llama a que se esfuercen y trabajen, porque con esfuerzo y con trabajo usted construye una casa. Con esfuerzo y con trabajo usted llega a tener un hogar, y va a tener, por supuesto, su departamento con su esposita, con sus hijos. Después, quién sabe, hasta logra comprarse una casita. Todos comenzamos de esa forma: una covachita, un pequeño departamento, ¿no es cierto?, donde cabemos 5, y después ya tengo un apartamento de un dormitorio, después de 2, y después ya tengo que comprar una casita, y ahí sí, ¿no es cierto? Pero todo se consigue con esfuerzo. Nada es fácil. Nada es fácil. Y claro, el Señor dice en la palabra, Génesis capítulo 3, dice que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, eso debemos de hacer. Asimismo, les insta a prosperar en el lugar donde están.
Y no solamente ellos, sino también, por supuesto, sus hijos. Y por supuesto, dice, les llama a multiplicarse, a vivir una vida normal como todos. Versículo 6 dice, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Vivir una vida normal como toda familia vive. El vecino, es que ellos son americanos, entonces ellos no tienen problemas. No. Si usted es latino, usted de donde sea, pero Dios es el mismo. Así como protege al vecino que es americano, te va a proteger a ti, que eres latino o lo que sea, y te va a bendecir. Pero tienes que poner tu confianza y esperanza y dependencia en el Señor. Es que las circunstancias que paso, no vea las circunstancias. Sí son grandes, pero Dios es más grande que las circunstancias. Y todas juntas, Dios es mucho más grande. ¿No es cierto? Entonces, las situaciones complejas que vive el pueblo inmigrante hoy en día, aunque son diferentes a las de los cautivos, pero en cierto modo son parecidas a las del pueblo de ese entonces, en la forma como a veces son tratados por ciertas personas, ¿no es cierto? Hay personas que, y vemos en la televisión, ¿no?, cómo tratan, cómo les tratan, no se fije en esas cosas. Sí, ore por esas personas y dé gracias al Señor y bendiga el nombre del Señor. Esas son circunstancias, valga la redundancia, circunstanciales. Sí, por lo cual tienes que esforzarte y ser valiente y poner tus ojos en el Señor de todas las cosas y confiar y esperar en Él. Asimismo, el versículo 7 les llama a orar por sus enemigos. Sí, el Señor, nuestro Dios, por medio del profeta Jeremías, les llama a los cautivos para que ellos se preocupen en vivir en paz. Dice, y procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Y cómo uno se podrá vivir en paz. ¿Cómo uno se podrá vivir en paz? ¿No será obedeciendo y sujetándonos a las autoridades? Esa será la forma como vamos a vivir en paz. Allá en Romanos capítulo 13 versículos 1 y 2 lo está diciendo. Debemos sujetarnos a las autoridades. ¿Qué tienes que hacer es eso? Pues haz eso. Pero ya traje ese papel, haga. No ponga la confianza en las circunstancias, en los papeles que tiene o no tiene. Ponga en Dios su confianza. Y además les llama, ¿qué dice? A orar por la nación y por los que están en autoridad. Procurar la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Cuando dice rogad, está diciendo que oremos por ellos, que también pidamos por ellos, no solamente por nosotros, sino por ellos, para que ellos traten de hacer la paz, para que ellos traten tal vez de no poner esas leyes tan duras que hacen mal no sé, pero que haya paz, porque en la paz que ellos tengan también tú tendrás paz, dice. Porque si el gobierno está en paz, por supuesto, tú no tienes ningún problema. Miren, yo sé que el pueblo inmigrante está pasando las cosas que está pasando. Yo no las he sufrido, algunos sí. Tal vez estás aquí, como dije anteriormente, unos 15, 20 años y nada ha pasado. Se me ocurría el otro, y eso le dije a alguien, ¿quién sabe? ¿Quién nos dice que a pesar de esta grande tormenta que hay en estos momentos, vientos borrascosos que soplan,
¿quién nos dice que a la puerta del próximo año se dé una amnistía? ¿Quién nos dice que no? Pero mi hermano, eso es imposible. ¿Quién nos dice que no? Se me ocurrió y le dije a alguien eso. Y yo le dije, entonces, mira, hermano, trata de hacer estas cosas. Porque ¿quién te dice que esto vendrá? Pon tu mirada y confianza en el Señor, nada más. Entonces, hablando de todos nosotros en la actualidad y tomando en cuenta la situación que usted está viviendo, porque las situaciones que usted vive son diferentes unas de otras, por supuesto. Seguramente usted va a decir, pero ¿cómo voy a orar por este gobierno que hace tanto mal nos ha hecho? Miren que a mi familia esto, mire que esto, y mire esto, y la televisión y todo, mire todo esto. No. El Señor nos llama a orar por ellos, porque en la paz que haya en el pueblo, en esa nación, tú también tendrás paz y vivirás en paz y podrás glorificar el nombre de Dios, por supuesto. No te enfoques en cómo resolver tu situación presente. Tómala en cuenta a tu Dios y deja que Él sea el que te guíe en ese camino escabroso que tienes que caminar. Deja que Él sea el que te guíe. Y por último, les llama a confiar y esperar en Dios, versículos 8 y 9. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor mismo es el que hace todas las cosas. Así como el Señor ha permitido que estas cosas que están pasando sucedan, el Señor mismo hará que esas cosas queden atrás. Y como dije hace un rato, y tal vez una amnistía sea firmada. Yo no sé, Dios lo sabe. Entonces, pero claro, por supuesto, tú tienes que guiarte con prudencia en todo este tiempo, siempre con prudencia. Y si tú pones la mirada en el Señor, Él mismo te guiará a ser prudente. Por lo tanto, ¿cuáles serán los requerimientos para que el Señor te ayude y guíe a mantenerte firme? Ahí tiene, ¿no es cierto? Dale gracias a Dios en todo. Busca de su presencia en tu vida. Ora continuamente. Escudriña las Escrituras. Ocúpate en servir al Señor tu Dios. Pon tu confianza y esperanza solamente en Él. Y eso también está en el boletín. Léalo. Si no logra verlo ahí, en su boletín está. Es posible que las situaciones se pongan mucho más complejas para ti en tu vida. Y es posible que lluvias torrenciales y fuertes vientos huracanados vengan a tu vida de una forma que tú pienses que no podrás soportarlo. Pero es necesario de que te mantengas firme en el Señor, con la confianza puesta en Él y siempre esperando en su misericordia. Y el Señor tu Dios a su tiempo probará y la luz brillará una vez más en tu vida, si es que no desmayas. Pero si tú perseveras, descubrirás que Él tiene planes grandes para ti. Así lo dice el Señor, versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces, mi hermano, yo no sé, como dije, era un mensaje especialmente para ti. ¿Cómo lo tomaste? Dios lo sabe. Pero yo quisiera que
que lo pongas en práctica y que pienses que el Señor es el único que puede ayudarte, guiarte y decirte lo que debes de hacer. Que vivas una vida sin temor, poniendo tu mirada en el Señor. No veas en las circunstancias presentes que vives. Mejor pon tu mirada en el Señor y Él hará. Vamos a orar. Padre, glorificamos y bendecimos, Señor, tu santo nombre y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Todavía te suplicamos para poder hacer siempre tu voluntad y poner en práctica tu palabra. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que te suplicamos estas cosas.